Saludos y bendiciones para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el privilegio de recibir el primer sábado del año 2022 con el estudio de la lección número 1 del primer trimestre del año, titulada en estos últimos días el mensaje de Hebreos. La lección número 1 para el 1 de enero del 2022 se titula La carta a los Hebreos y a nosotros. Y el versículo de memoria lo encontramos en Hebreos 10, verso 36, y dice: Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nuestro estudio estará basado en la epístola de los Hebreos. La iglesia cristiana primitiva fue la primera en recibir y leer esta carta, a quien el espíritu de profecía atribuye como autor al apóstol Pablo. Este detalle también es observado en algunos manuscritos antiguos griegos que datan del año 200, donde la carta de los Hebreos se ubica después del libro de los Romanos. Por lo tanto, se atribuye al apóstol su autoría. En la actualidad la encontramos ubicada después de las epístolas generales del Nuevo Testamento, como Santiago, primero y segunda de Pedro, y primera y segunda y tercera de Juan y de Judas. La carta fue escrita de forma inusual, sin autor, sin destinatarios, sin saludos ni agradecimientos, pero tiene un final como una carta donde el apóstol da instrucciones pertinentes a la audiencia y dice: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hebreos capítulo 13, verso 24, y concluye agregando deseos finales de despedida con un saludo habitual a los destinatarios. La gracia sea con todos vosotros. Hebreos 13, 25. El análisis de la lección nos enfocará en tres cosas: el género de la epístola, su audiencia y los postreros días en los que vivieron sus lectores. Y finalizaremos con las aplicaciones personales. Comencemos con nuestro estudio, el género de Hebreos. El estilo de la carta se identifica como una homilía. Se autodenomina una palabra de exhortación, es decir, un sermón cristiano para la época de su escritura. Y aunque los lectores no obtuvieron el privilegio de escucharlo directamente de los labios de Cristo o de alguno de los apóstoles, esta carta, con un gran contenido cristocéntrico, se vuelve un sermón completo de él, en donde se nos presenta al Hijo de Dios en tres dimensiones: la dimensión personal como el autor y consumador de la fe, la dimensión colectiva como el nuevo Josué que guiará a su pueblo a la Canaán celestial, y su dimensión universal como el postrer Adán que recuperó lo que perdió el primer Adán. Los primeros capítulos dan información acerca de Cristo en su preexistencia como la imagen del Dios invisible, como el que es adorado por los ángeles y el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Le vemos en su soberanía, y luego también es presentado como el fiel sumo sacerdote
de nuestra redención y como el fiador del nuevo pacto de nuestra salvación. Comencemos con la audiencia del libro de los Hebreos. Aunque no revela con claridad la identidad exacta de la audiencia, por el uso de aspectos técnicos acerca del ritual simbólico del santuario terrenal y sus aplicaciones en las realidades venideras en Cristo Jesús, se presume que va dirigida a una audiencia especialmente cristiana, que podría incluir a judíos conversos de la fe, lo que la convierte en una audiencia mixta. En Hebreos capítulo 4, versículo 9, Pablo no solo menciona la frase el pueblo de Dios, sino que hace un llamado también especial a que se aferren a su profesión de fe en Él. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 4, verso 14. La carta hace una alusión a la comunidad de cristianos que vivió su experiencia por lo menos en 3 etapas. En su primera etapa, ellos recibieron el Evangelio por testigos presenciales de Cristo y de los apóstoles, Hebreos capítulo 2, verso 3, que vieron las señales divinas de milagros, operaciones del Espíritu Santo y prodigios. Hebreos capítulo 2, verso 4. Ellos vieron esos momentos gloriosos donde fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6, versos 4 y 5. Esta experiencia desarrolló su identidad colectiva que los diferenció del mundo exterior. En relación a la segunda etapa, ellos fueron cristianos que padecieron persecución externa, que hizo posible de que fueran una comunidad solidaria y unida entre sí. Hebreos capítulo 10, versos 32 y 33. Pablo los exhorta a traer a la memoria las experiencias desde sus comienzos en el cristianismo para que observaran la maravillosa conversión obrada por el Espíritu Santo en sus vidas. El libro de los Hechos registra claramente que los judíos fueron los primeros perseguidores, seguidos de los romanos. Los hebreos tuvieron el privilegio de experimentar los vituperios de Cristo por identificarse con Él y soportar la vergüenza y el abuso por la simple asociación con su bendito nombre. Sufrieron la animosidad pública por sus prácticas religiosas distintivas. La gente se sentía ofendida por su estilo de vida y moralidad considerados impopulares, y Pablo les había escrito esta carta a ellos porque estaban sufriendo por causa de su fe. Después de ser iluminados por la luz del conocimiento del Evangelio, sostuvieron un combate recio. La palabra utilizada es el griego atelesis, lleno de vituperios, de cárceles, de tribulaciones, de despojo de bienes. Hebreos capítulo 10, verso 34. De una manera cruel, la fe de ellos fue probada y por un período prolongado que les causó fatiga, dudas, malestar, desgaste, pero que nunca podrán ser comparados con los sufrimientos que sufrió nuestro bendito Señor Jesucristo. El apóstol les recuerda en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí se refiere al martirio del que fue objeto Cristo y el martirio que en otras épocas los cristianos experimentaron, como en la Edad Media, cuyo suceso volverá a repetirse en el llamado pueblo remanente de los últimos días. Porque en 2 de Timoteo 3:12 dice que todo aquel que quiera vivir vida piadosa en Cristo Jesús padecerá persecución. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En la tercera etapa, Pablo les
insta a procurar mantenerse firme sin fluctuar en medio de ese desagradable proceso probatorio, pero que se vuelve necesario para adquirir un desarrollo espiritual y una madurez en su carácter. En el transcurso del tiempo ellos iban a observar su progreso espiritual y serían testigos de la eficacia y podrían tomar la perspectiva para el futuro con la ayuda de Dios. Deben evitar la amargura, el desánimo, el resentimiento, la disensión y la inactividad. Pablo se refiere a esto diciendo: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Al final de la prueba vendría el fruto apacible de la justicia y ellos entenderían los propósitos divinos. Debían hacer sendas derechas para sus pies, es decir, no evadir la prueba ni apartarse de ella siguiendo un sendero equivocado para que lo cojo no se saliera del camino recto. Pablo también les alienta explicando de que Cristo entiende los detalles de cada prueba y tentación que ellos sufren, porque Cristo en su encarnación, según Hebreos 2:18, padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El proceso probatorio desafía la fe, el ánimo y la disposición, el anhelo de hacer la voluntad de Dios, con perseverancia y con madurez. He aquí la razón por la cual da las advertencias, a no desviarse de su fe ni perder el rumbo, tomando el sendero de la apostasía. Hebreos capítulo 2, versículo 1, por lo tanto que nadie se aparte del Dios vivo, Hebreos 3:12, y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, Hebreos 4:11, como lo sucedió con la generación del Éxodo. Pablo les invita a progresar y a no retroceder. Descubre que ellos aún no han alcanzado la madurez y tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12, porque no están ejercitados en el discernimiento que distingue el bien del mal. Por lo tanto, les insisten que deben de aprovechar los recursos espirituales para su desarrollo saludable, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25, y no perdiendo su confianza que tiene grande galardón, Hebreos 10:35, y también da una contundente advertencia acerca del peligro de descuidar una salvación tan grande en Hebreos capítulo 2, versículo número 3. Por lo tanto, debían sobreponerse en medio del agotamiento, del desgaste y del desánimo espiritual. La práctica de los principios cristianos es la mejor alternativa en medio de sus pruebas y tribulaciones. Pablo les exhorta a ministrar a los desanimados, a aquellos que se han enfriado, a aquellos que han dado la vuelta hacia la vida antigua, ya que el servicio activo nos ayuda a ver las situaciones difíciles de las demás personas y a la vez nos ayuda a reconocer con gratitud que Dios ha sido bueno al sostenernos en nuestra experiencia y tenernos aún activos dentro de su pueblo. Continuamos con estos postreros días. El discurso final y decisivo de Dios para la humanidad llega a través del Hijo, Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Estos postreros días, el Olán, Javá, comienzan con la encarnación de Cristo y terminan con su segunda venida, cuando sus enemigos sean convertidos en estrado de sus pies. Hebreos capítulo 1, verso 13. Dios habló a través de las enseñanzas de Jesús en estos postreros días y a través del testimonio de su muerte, su resurrección y su exaltación, ya que Él vive para siempre, ya que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, y Él es el fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y por lo tanto los hebreos debían de poner sus ojos en Jesús
como el autor y el consumador de su fe, porque de aquí a un poquito y el que ha de venir, vendrá y no fallará. Y nosotros, al igual que los hebreos, debemos atender todas estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y lo cojo se salga de la senda derecha y del camino recto y perdamos el rumbo hacia la apostasía también. Hebreos capítulo 2, versículo número 1. Continuamos con las aplicaciones a nuestra vida. La vida cristiana se rige por principios y no por estados de ánimo. Y la fe en Dios es el factor que motiva a la acción. La disciplina es un proceso probatorio, no agradable, como la persecución, pero ambas son necesarias para el alcance de la madurez espiritual. Y sin embargo el apóstol, con un sermón conmovedor, los desafía a ellos y por extensión a nosotros también a perseverar en la fe en Jesucristo, a verle con los ojos de la fe a Él que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, con todas sus consideraciones, ya que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y que puede compadecerse de los tentados. Hebreos capítulo 2, verso 18, Hebreos 4, verso 14 y 15. Estudiad cuidadosamente el primer capítulo de Hebreos. Interesados en las Escrituras, leedlas y estudiadlas con diligencia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tener un conocimiento experimental e individual de Dios y de Jesucristo significa todo para nosotros. Aquel del que Dios envió y en Él está la vida eterna, en conocerle a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Fundamentos de la Educación Cristiana, página 404. Mientras esté en el mundo, el creyente arrostrará influencias adversas, habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollarán las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellos con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dará evidencia de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón y de que fluye la savia de la vid viviente por los pámpanos. En esta vida estamos en la escuela de Cristo donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y en el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. Hemos tenido un buen comienzo y también el regalo de un nuevo año por la gracia y la misericordia del Señor. Así que les deseo a todos este primero y bendecido sábado en la presencia de nuestro Dios.